Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. Del libro de Oseas. Siempre que hablamos del amor de Dios, corremos el riesgo de no poder llegar a expresar todo lo que Él nos quiere manifestar a través de su corazón. Esto, además, es algo que Satanás y el mundo se han encargado de desvirtuar tremendamente en la generación actual. Oseas es uno de los primeros profetas menores que le tocó predicar en el Reino del Norte. Recordarán que ya estudiamos que las 12 tribus de Israel, 10 estaban en el Reino del Norte y 2 en el Reino del Sur. Que los reyes del norte fueron todos malos y los del sur, solo hubo uno que otro bueno. Todo el ministerio de Oseas se llevó a cabo ya con la advertencia de la inminente invasión de Asiria, por no tomar a Dios en serio, por adorar a dioses paganos, caer en la inmoralidad y no aplicar la justicia. Y lo que más nos debe impresionar es que a pesar de que Dios manifestaba continuamente su amor a Israel, mandándoles profetas que le rogaban que recapacitaran, ellos no quisieron obedecer. El libro de Oseas trata de un tema muy fuerte que lo podríamos titular, para hacerlo apto para toda la familia, como el profeta y la mujer pública, el cual analizaremos hoy aquí en su programa Encuentro con tu ángel. ¿Sabías que Oseas tenía la misión de predicarles a los judíos que Dios los amaba y que necesitaban arrepentirse porque no quería que sufrieran? Que a pesar de que ellos no atacaron a Oseas como lo hicieron con Jeremías, ¿sí lo ignoraban? ¿Que aparentaban tener una buena actitud pero hablaban mal del profeta a sus espaldas? ¿Que aunque estaban en muchos problemas, pensaban que tenían cosas más importantes en qué pensar que buscar la guía de Dios? ¿Que afirmaban creer en Él, pero no tenían el más mínimo interés en comprometerse más de lo que pensaban que ya estaban dando? Oseas hablaba de juicio y de castigo. Les decía que Asiria, esta nación ruda y cruel, estaba lista para venir a castigarlos, que representaba la vara de la disciplina de Dios, pero que en su corazón había una profunda preocupación de que se arrepintieran, que reaccionaran y que dejaran de hacerse daño a sí mismos. Obviamente los judíos le decían a Oseas que ese Dios sonaba muy vengativo y cruel, que eso no parecía ser un Dios de amor. Y esos son los argumentos que hoy se manejan cuando le decimos a alguien que Dios lo quiere salvar del infierno. La gente no quiere entender que Dios no manda a la gente a ese lugar de tormento, sino que las personas son las que deciden ese destino eterno al rechazar el perdón de sus pecados. Dios a través del profeta les habla del amor que ellos no quieren entender, y es muy común que la gente tome esa actitud con los que les comparten el evangelio, diciendo: otro día platicamos. Sí me agrada oír esto, pero no me gusta que nadie limite mi libertad de decidir. ¿A cuál decisión nos referimos? Al decidir comprometerte más con Dios. Oseas le preguntó a Dios cómo quería que le hablara a la nación, y Dios le contestó algo que seguramente emocionó al profeta. Le dijo: quiero que te cases. Y cuando Oseas escuchó el nombre de su futura esposa, todavía se emocionó más, porque era la mujer más bella de Israel. Su nombre era Gomer. Seguramente, Oseas pensó que casarse era algo bueno en ese ministerio en el que nadie le hacía caso. Pero Dios le dijo que esto no iba a ser fácil. Le adelantó que tendría 3 hijos con ella y que Dios les iba a poner el nombre, que llegaría el momento donde Gomer olvidaría sus promesas de fidelidad, que le entregaría sus afectos a otros hombres, convirtiéndose en una mujer pública, provocándole mucho sufrimiento al profeta. Al principio, este ministerio se le hizo muy extraño a Oseas, pero después comenzó a entender que Dios quería usar su vida como un mensaje viviente, como con los otros profetas que ya estudiamos,
como la orden que Dios le dio a Abraham de matar a su hijo Isaac, algo que aparentemente no iba con el corazón de Dios, pero cuando vemos la historia completa, entonces nos hace sentido. ¿Cuántas veces has enfrentado cosas extrañas que no entiendes, solo para comprobar después si tuviste confianza en Dios? Que cuando todo termina descubres a un Dios de amor atrás de esa historia y de todo lo que sucede. ¿Sabías que Dios quiere que te comprometas más con Él? Que entiendas que nunca podrás decir que ya llegaste al culmen en la comunión que quiere establecer contigo, sino que quiere que te involucres de lleno en la vida abundante que tiene para ti. Que aunque estés viviendo bien, Él todavía tiene más bendiciones para ti. ¿Quieres más bendición? ¿Te gustaría recibir más gracia? Entonces, decía Oseas, tienes que regresar, tienes que dejar que Dios te limpie de ti mismo y produzca más de Él. La decisión de Dios de poner el nombre a los hijos de Oseas también es algo que le pasó a Isaías cuando nació su hijo. En Isaías capítulo 8 versículos 3 y 4 dice: Luego me acerqué a la profetisa que dio a luz un hijo, y Yahvé me dijo: ponle el nombre de pronto saqueo rápido botín. Porque antes de que el niño sepa decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Dios usaba los nombres, Dios usaba a las personas, Dios usaba lo que fuera para que la gente abandonara sus malos caminos. Hoy Dios está tratando de usar lo que sea para que entiendas que la vida se nos va, que estamos contra reloj, que cuando menos te imagines estarás en tu lecho de muerte. ¿Estás listo para morir? ¿Estás preparado para rendir cuentas? ¿O desaprovecharás la oportunidad y llegarás a la eternidad con una muy mala conciencia? No lo olvides, para morir bien, debes vivir bien. Esa es una ley muy simple, pero muy profunda. No pienses que en el lecho de muerte llegará el momento para prepararte para partir. No, uno debe ir preparándose desde el día que tomamos a Dios en serio. Oseas era un joven muy tímido, pero aún así salió a la conquista de Gomer. A ella le agradó mucho la personalidad de este profeta, quien, después de un tiempo de cortejarla, agarró valor y le propuso formalizar su relación. Qué regocijo debió sentir Oseas cuando escuchó de los labios de ella el tan anhelado sí quiero. Los primeros años prácticamente fueron para Oseas el cielo en la tierra. Cuando nació el primer hijo, fue un varón. Oseas le preguntó a Dios qué nombre le iba a poner, y Dios le contestó: le vas a poner Jezrael, que significa desechado. De hecho, este es un nombre que se usaba despectivamente en Israel. Ustedes recordarán aquel episodio de la malvada reina Jezabel, que junto con Acab, este rey nefasto que quería matar a los profetas de Dios. Cuando llega Jehú, el nuevo rey de Israel, para matar a Acab y a toda su familia, Jezabel se arregla para ponerse muy guapa, como para tratar de ablandarlo, pero Jehú ordena a los mayordomos que avienten a la reina por la ventana. Ella muere, se la comen los perros y a ese lugar lo llaman Jezrael. Entonces, ese nombre para un niño era algo muy fuerte y la idea era advertirle a la nación: si ustedes continúan sin darle la importancia que Dios debe tener, ustedes serán desechados. No es que Dios quiera, ustedes están tomando ese camino. No quieres tener ningún compromiso con Dios, entonces tampoco quieres que Dios se comprometa contigo. ¿Sabías que la vida de por sí es dura y que hoy por hoy todos tenemos muchas adversidades que enfrentar? Pero que si tú, además, decides rechazar a Dios, estás escogiendo un camino todavía más duro. Que debes entender que Dios quiere hacer un pacto contigo para que seas el instrumento en el que la gente vea el amor de Dios en ti, para que la gente lo tome en serio, que lo único que necesitas es un corazón entregado, dispuesto a ser transformado, porque esta vida solo te ofrece frustración y vacío. Nuevamente Gomer quedó embarazada y dio a luz a una niña. Y Yahvé dijo a Oseas: ponle el nombre de no amada.
porque yo no seguiré teniendo más compasión de Israel para seguir perdonándolo. Esto era nuevamente un aviso a la nación de que ellos estaban escogiendo el camino duro. Cuando la niña ya estaba grandecita, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz otro hijo. Y dijo Yahvé: ponle el nombre de No mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo y tampoco yo soy para ustedes. Qué triste es entender que Dios estaba narrando a través de los 3 hijos de Oseas el proceso de deterioro cuando nosotros ponemos los límites en nuestra comunión con Dios, cuando solo entregamos algunas áreas de nuestra vida, pero otras no. Entender que nosotros mismos somos los que podemos estar retrasando el proceso de bendición, el proceso de que Dios pueda transformarnos. Lo malo es que llega el momento donde Dios ya no te puede tratar como a un hijo. Es como al hijo pródigo, que su papá nunca lo dejó de querer, pero él se fue tan lejos que su papá ya no lo podía cuidar como a un hijo. Y Dios les dice que ellos están viviendo de tal forma que yo ya no soy suyo, yo ya no soy su protector. Pero Dios, a través de esta triste profecía, también dejó unos versículos donde tenía la esperanza de que la nación recapacitara. Ustedes recordarán que todos los profetas le advertían a la nación no solo del juicio, sino también de la promesa de que Dios los iba a hacer recapacitar. En Oseas, capítulo 2, versículos del 23 al 25 dice: en ese día, palabra de Yahvé, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, y estos harán honor al nombre de Jezrael. Yo sembraré para mí en el país, tendré compasión de no amada, y diré a no mi pueblo: tú eres mi pueblo, y él me contestará: tú eres mi Dios. Aquí Dios le está revelando a Oseas que él no tenía nada en contra de sus hijos. Al contrario, seguramente estos niños vivieron en obediencia amorosa bajo la influencia y el amor de un padre espiritual, sino que estos niños eran recordatorios a la nación de que un día los israelitas serían obedientes y Dios les daría nuevamente un propósito espiritual. Pero no lo debemos olvidar. Todos los judíos que vivieron en Asiria no vieron el cumplimiento de esta promesa. Porque no crean que las promesas son de cumplimiento automático, que si hoy estás viviendo en tibieza, mañana vas a vivir entregado. No, tienes que tomar las decisiones, tienes que decidir que Dios sea lo que Él ha dicho que debe ser en tu vida. ¿Sabías que Dios quería decirle al profeta Oseas que así como él había tenido una actitud de amor incondicional con Gomer, así Dios amaba a Israel? A pesar de todo lo que esta nación había hecho en contra de los principios bíblicos, olvidando todos sus principios, cambiando el amor de Dios por los ídolos paganos y cayendo en una moralidad muy baja, pero que aún así Dios estaba dispuesto a restaurarlos si se arrepentían. Gomer comenzó a cumplir la triste profecía que Dios había dicho. Empezó a descuidar su hogar, a frecuentar a otros hombres, y seguramente fue muy triste para Oseas el escuchar rumores de que su esposa no se comportaba como debía, hasta que un día llegó a su casa y encontró una nota de Gomer que decía algo así como: he decidido buscar mi felicidad. ¿Se les hace conocido? Y lo triste fue que comenzó una vida pública, de hombre en hombre, cada vez más hondo en la inmoralidad, a tal punto que se hizo famosa ya no solo por su belleza, sino por su bajeza, y aunque al principio sus amantes la consentían con lujos, llegó a vivir como pordiosera. Todo esto a Oseas le dolía muchísimo, y aunque seguía predicando lo mismo, lo hacía con otro tono. Predicaba del juicio y del castigo, pero ahora con lágrimas. Su corazón estaba quebrantado porque quería que su esposa reaccionara. En una ocasión se enteró que Gomer no tenía ni para comer, porque el hombre con el que estaba viviendo tomaba mucho y no tenía dinero. Oseas fue a buscarlo para darle dinero para que le comprara comida y ropa a su esposa, y observó cómo aquel hombre compraba lo necesario y Gomer se lo aceptaba.
Aquí podemos apreciar el verdadero amor proveyendo, el villano ofreciendo y la insensatez aceptando. Esta es una ilustración de cómo es que Dios a veces nos quebranta estando en un estado deplorable, buscando la manera de darnos su amor, dándole la vuelta a las circunstancias, como cuando nosotros somos el objeto de una bendición sin merecérnosla, y aunque aparentemente recibamos esto de un incrédulo, hay alguien que quiere que entiendas quién es el que verdaderamente te ama. Después llegó el momento en la vida de Gomer en la que este hombre ya no la pudo mantener. ¿Y saben qué hizo? La vendió como esclava. Oseas se enteró de que su esposa iba a ser subastada en el mercado y le pidió a Dios que lo ayudara. Dios le preguntó si estaba dispuesto a amarla después de lo que había hecho. Y Oseas dijo que sí. Juntó todo lo que tenía, se fue al mercado y ofreció más que todos los que estaban ahí, y Gomer fue otra vez su mujer. En Oseas capítulo 3, versículo 3 dice: Y le dije, te quedarás aquí conmigo mucho tiempo, sin ofrecerte a nadie y sin traicionarme con ningún hombre, y yo tampoco tendré relaciones contigo. Y dice el pasaje que a partir de ese momento, el amor de Oseas la transformó en una mujer fiel, trabajadora, que se hizo de un buen hombre y se ganó el respeto de todos, descubriendo también que el amor al final siempre va a triunfar. ¿Sabías que Dios no solo nos habla del amor que le tiene a Israel a través de la vida de Oseas, sino también del amor que le tiene a la humanidad, incluyéndonos a cada uno de nosotros? ¿Que en Belén Jesús entró a la subasta para comprar nuevamente a la raza humana? Una raza que, aún sabiendo que Dios la ama, se ha encargado de darle sus afectos a todo, menos a Él. Tú amas muchas cosas más que a Dios, cuando el mandamiento dice que lo debemos amar sobre todas las cosas. Y ahí en la cruz del Calvario comenzó la subasta. Un pecado, otro pecado y otro pecado, y Jesús diciendo, acepto, acepto, acepto pagar el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué lo hizo? ¿Nos lo merecíamos? ¿Ha sido tan bueno que Dios tiene que morir por ti? No, es porque Él te ama. ¿Quién de nosotros entiende la lógica del amor? El amor no siempre actúa de acuerdo al sentido común, porque nosotros, aún siendo creyentes, ¿cuántas veces dedicamos nuestros afectos espirituales a tantas cosas que sabemos que a Dios no le agradan? Somos igual a Gomer, con una ceguera donde aceptamos lo que el mundo nos ofrece, donde vamos a buscar nuestra propia felicidad por aquí y por allá, cuando Jesús ha sido bien claro al declararnos que Él nos hizo para tener comunión con Él. Así llegó el momento en el que Gomer y Oseas fueron un verdadero testimonio de amor a toda la nación. La nación sabía que Dios los amaba, pero que si ellos no recapacitaban era porque no querían. Y el libro comienza a darnos algunas profecías de la restauración futura que son verdaderos testimonios de amor, porque como sabemos, Oseas era profeta, y el libro no solo habla de su vida, sino también de lo que va a suceder en el futuro relacionado íntimamente con esta historia de amor. En Oseas capítulo 3, versículo 4 dice, porque también por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey, sin jefe, sin sacrificios, sin piedras sagradas, sin consultas a Yahvé y sin ídolos para proteger la casa. Esta profecía se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando la nación fue dispersada por todo el mundo. En ese año, el emperador Tito arrasó con Jerusalén, arrasó con el templo y vino la persecución en la que todos los judíos, a lo largo de 20 siglos, estuvieron regados por todo el mundo. Y el versículo siguiente se cumplió en el año 1947, cuando fue el regreso de los judíos a su territorio. En el versículo 5 dice, después volverán los hijos de Israel, buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey. Cuando llegue el momento acudirán llenos de respeto a Yahvé para recibir sus beneficios. ¿Qué es lo que le falta a Israel para regresar completamente? Ya regresó a su territorio, pero todavía no creen en el Mesías. Y Dios, a través de Oseas, les dice qué necesitan
para regresar y ellos necesitan que Dios los convenza de que Jesús es el Cristo y los cambie. Si tú quieres vivir para Dios y experimentar la vida abundante que Jesús continuamente le estuvo ofreciendo a la gente, debes regresar al Señor. Debes dejar que Él te limpie. En Oseas capítulo 5, versículo 15 hasta el capítulo 6, versículo 3 dice: Volveré a mi casa hasta que se reconozcan culpables y vengan a verme. En su angustia me buscarán. Vengan, volvamos a Yahvé, pues si Él nos lesionó, Él nos sanará. Si Él nos hirió, Él vendará nuestras heridas. Dentro de poco nos dará la vida. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Empeñémonos en conocer a Yahvé. Su venida es tan cierta como la de la aurora, y su intervención tan repentina como la llegada del día. Llegará como lluvia, como el aguacero que riega la tierra. ¿Sabías que el libro de Oseas se escribió 700 años antes de Cristo? Y que lo más impresionante es que Dios les dice que se esconderá de ellos para que sepan lo que es vivir sin Él, para que en su angustia lo comiencen a buscar, que lo que van a encontrar no va a ser un Dios que diga, «¿Se los dije?», sino a un Dios que no le va a interesar su pecado, sino la actitud de ser transformados, que cuando tú confiesas tus faltas a Dios, a Él ¿no le interesa solo que hagas un recuento de ellas? ¿Hoy mentí? ¿Hoy robé? ¿Hoy me peleé? ¿Porque Él ya las conoce? ¿Sino que quiere que le pidas la gracia para dejar de hacerlo? ¿Y que entonces Él al tercer día te levantará como lo hizo con Jesucristo? De esta forma, descubrimos que Dios tiene un amor incondicional, como Oseas lo tuvo con Gomer, que este libro es la historia del amor de Dios para contigo, que lo único que Dios está esperando es que finalmente entiendas que en ti está la decisión, que la pelota está en tu cancha. Tú decides qué compromiso quieres tomar con Dios. ¿Quieres seguir en el mundo? Déjame recordarte que el tiempo se agota, pero Dios quiere que experimentes su amor antes de morir. ¿Por qué esperarte hasta que llegues al cielo y desperdiciar estos preciosos años de vida? Lo menos que podemos hacer ante el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz es entregándole todo nuestro ser, para que Él haga de nuestra vida lo que quiera. Cuando Oseas compró a Gomer como esclava, no la trató como tal, sino que la volvió una reina. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, no creas que es para usarte como un soldado, sino para que experimentes todo el amor que tiene para ti. Y esto, querido radioescuchas, fue el resumen del libro de Oseas, aquí en su programa Encuentro con tu ángel. Encuentro con tu ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.